Muy buenos días chicos, ¿qué tal? Espero todos se encuentren bien. Estamos culminando, ¿no? La parte de física, ¿no? Con el tema de circuitos eléctricos. Ya han visto lo que es la teoría. Procedemos al desarrollo de la práctica, ¿ya? Así con el lápiz más rápido. Veamos, a ver. Sí, para poder desarrollar, me piden intensidad. Entonces, la fórmula que se tiene que venir a ti a la cabeza es que voltaje es igual a intensidad por resistencia, ¿no? Eso es lo que se tiene que trabajar. Y tienes todo, mira, tienes voltaje y tienes resistencia. Y justo te están pidiendo calcular intensidad, ¿no? Voltaje, ¿cuánto es? Es 110. Igual, la intensidad está en amperes y la resistencia vale 10. Pasa a dividir, ya te salió creo, ¿no? La intensidad vale 11 amperios. ¿No? 11 amperios. De esa manera se desarrolla, ¿no? No te olvides. Igual acá, otro problemita idéntico, por no decirlo igual, ¿no? Nos piden la intensidad de corriente, aplico voltaje, y mira la figura del circuito, ¿va? Igual la intensidad por resistencia, el famoso VIR. Voltaje 45, intensidad sí, y la resistencia es 9. ¿Cuánto es la intensidad? 5 amperios. Eso sería, ¿no? 5 amperios. ¿Ya está? Calcular la intensidad de corriente eléctrica del circuito mostrado. Otra vez el VIR, ¿no? Quiero que te fijes, mira. Mira los tipos de circuito. Este se llama un voltímetro, ¿no? Ya sabes. Este es más, este es menos. ¿Sí? De acá sale el voltaje, por la intensidad de corriente pasa por el cable, porque todo esto es cable, y llega a una resistencia, que puede ser un foco, ¿no? Y mira, en todo se contienen los mismos elementos. Acá también ven, mira. Voltaje, este es voltaje, intensidad, resistencia. Otra vez aplico el VIR. Voltaje en este caso es 100. La intensidad no lo conozco. Y la resistencia que es 25. Pasa a dividir, me doy con la sorpresa que la intensidad que pasa por este cable es de 4 amperes. Su unidad, 4 amperes. Bien, ya está. Profe, acá cambia, a ver, mire. Sí, cambia un poquito, ¿no? Ahora acá estoy distribuyendo. Lo curioso del voltaje es que, más o menos, por acá lo voy a graficar, es que, por ejemplo, si este cable de acá tiene un voltaje de 100 voltios, ¿no? Va a ser a través de todo este cable. Si yo por acá coloco una resistencia, ¿no? Mira, este punto de acá se llama A, este punto se llama B. Este A se va a transmitir, ¿no? Y por acá imagínense que coloco otro, ya, porque si no la corriente pasa por acá. La corriente siempre pasa por el lugar más fácil, ya, porque si tú colocas una resistencia acá no quiere decir que por acá va a pasar corriente, ¿no? La corriente busca el más fácil y pasa por acá de frente. Después que acá pues, coloco otra resistencia. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que este punto A de cable es el que está acá y es el que está acá. Este punto B del cable es el que está acá y es el que está acá. Entonces, esta diferencia de potencial es 100. La de acá también es 100. ¿Sí? Y eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Que la diferencia de potencial se mantiene. ¿Ves? Pero si la intensidad no. Si por acá viene 10, por acá de repente pasa 6 y por acá pasa 4. O al revés, o pasa 2 y pasa 8. Eso es lo que se tiene más o menos que buscar, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que pasa con el voltaje. ¿Ya? Eso es lo que más o menos está pasando acá.
Me dice a mí el problema, voy a usar el lápiz. Me dice, si la corriente de la resistencia de 2 ohms, acá debe ser ohms, es de 10 amperios, entonces esta intensidad de corriente, ¿sí? Según datos, es 10 amperios, ¿no? Es el que pasa por este cablecito de acá, ¿ya? Sí, dice calcular la corriente en la resistencia de 5. ¿Qué corriente pasa por acá? Yo no sé, ¿ya? Pero puedo ayudarme, porque de aquí yo puedo obtener el voltaje de esta parte de acá, ¿no? Porque el voltaje que yo encuentre acá, como están compartiendo el mismo cable, los mismos puntos de llegada y salida, es el mismo voltaje para este de acá, que voy a calcular acá abajo, ¿ya? Entonces vamos a ver, vamos a aplicar, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Voltaje no conozco, la intensidad vale 10, me indica, ¿no? Y la resistencia, es 2 en ese caso. ¿De cuánto voltaje estamos hablando? De 20 voltios. Ya, 20 voltios es lo que hay en estos dos puntos. Y acá va a ser lo mismo. Voltaje es igual a intensidad por resistencia, ¿no? Voltaje ya sé que es 20 porque están compartiendo el mismo cable. La intensidad es la que voy a encontrar. Y la resistencia, ¿no? Es 5. 5 ohms. Pasa a dividir, me encuentro que la intensidad es de 4 amperes. Eso es lo que pasa por este dispositivo, ¿no? Una intensidad de 4 amperes. Bien. Acá me piden del problema anterior, voy a llevar la gráfica. Ya, esa grafiquita voy a llevarlo acá. Vamos a cortar un poquito. A ver, para que quede bien. Ya está. Vamos a cortar un poquito. Trato de agrandarlo. Ahora sí. Ya, volvamos. A ver, nos dice el problema anterior cuál es la intensidad de corriente que pasa por esta resistencia, ¿no? Y es sencillo, mira. Primera ley de Kirchhoff. Por acá, ¿qué intensidad pasaba? Por este cable, ¿no? Este cable de acá. ¿Qué intensidad pasaba? 10 amperes, ¿no? Por acá pasa, profe, 10 amperes. Por este cable de acá pasa 4 amperes, ¿no? Por este cablecito de acá. Entonces, todo a partir de este punto, ¿no? De acá se ha bifurcado, ¿no? Se ha dividido dos intensidades de corriente, que son las de él, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Por ley de Kirchhoff, esa intensidad que entró tiene que ser iguales a las intensidades que salieron, de 10 amperes más 4 amperes. Amperios también se dice. La intensidad es 14 amperios. ¿Ves? Tiene bastante lógica, ¿no? Acá algo parecido, a ver qué dice. Si la corriente de resistencia 6 es de 10 amperes, otra vez, mira, por acá pasa una intensidad de corriente de 10 amperios. ¿Cuál es la intensidad de corriente para él? Que es de 3. Veamos, ¿no? Profe, yo tengo de acá que voltaje es igual a intensidad por resistencia, ¿no? El voltaje es igual. Intensidad 10, resistencia 6. Esto de acá es 60 voltios, ¿no? De acá, de este resistor, parece bastante idéntico al problema anterior. Tengo, a ver, igual, voltaje es igual a intensidad por resistencia. El voltaje es 60. La intensidad no conozco, es lo que me están pidiendo.
y la resistencia es 3. Vas a dividir, te encuentras que la intensidad es de 20 amperios, ¿no? Que por acá, por este cablecito, está pasando 20 amperios. ¿Ve? Y es justamente lo que nos están pidiendo, acá sale 20. A ver. Vamos a desarrollar, voy a usar esto para pegarlo en este problema, ¿no? Y poder guiarme. Igualito que el problema anterior, son bastante idénticos en realidad. Veamos, agrandamos un poquito. Ya. Entramos otra vez ahora. Ya. Tengo mi lápiz. A ver, por acá, ¿cuánto cursaba? 10 amperios, ¿no? Me dice, por acá cursaba 10 amperios del problema anterior. Y por acá cursaba 20 amperios. ¿Qué te dice Kirchhoff? Que la entrada de intensidad es igual a la bifurcación que hay en este punto, que es simplemente 10 más 20, ¿no? Que son las corrientes que salen. ¿De cuánta intensidad de corriente estamos hablando? De 30 amperios. Bien, vamos a desarrollar, a ver. Ya. A ver, vamos a desarrollar estos problemitas, ya, vamos a practicar un poco. A ver. Dice, haya la corriente total que entrega la fuente al conjunto de resistencias. ¿Qué corriente pasa por? ¿Cuál es la corriente total, no? Y para eso puedo llevar yo todo a una sola resistencia. Esto de acá puedo transformar. No, son resistencias en... Voy a poner por acá. Son resistencias en paralelo, una arriba del otro, ¿no? ¿Y cómo se resuelve así? 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre 6 ohms, más 1 sobre 3. Por 2 por 2, esto sería 3 sextos, que es igual a 1 medio. Entonces, tú descubres que el equivalente de estas dos resistencias es una resistencia equivalente de 2 ohms. Ya, entonces vamos a dibujar un circuito, ¿no? Sí, acá está su placa positiva, su placa negativa para distribución de voltaje, y acá está su resistencia. Bien, el de acá es 12 voltios, el de acá es 2 ohms. Bien, y por acá pasa una corriente. ¿Qué te están pidiendo? Justamente esa intensidad. Perdón, a ver, allí me he equivocado. No, a ver. Sería voltaje es igual a intensidad por resistencia. El voltaje es 12. La intensidad es I y la resistencia es 2. La intensidad es de 6 amperios. Esa es la intensidad. Y acá me sale. Bien. Entonces, hasta allí ya creo que es suficiente. No te voy a torturar con más. No, ya 7 problemitas suficiente. Y todo lo demás es repetitivo. Bien, chicos, entonces esto ha sido todo por hoy. Con esto estamos culminando todo lo referente al curso de física. Bien, nos estamos viendo. Suerte en el desarrollo voluntario y su examen final. Sí, espero no estar viendo a nadie en verano. Cuídense.